Bueno, vamos a comenzar con un tema que son los medicamentos antihipertensivos. Este grupo de medicamentos, todos son varios por distintos mecanismos de acción, provocan disminución de la presión arterial. Es decir, hay un grupo de medicamentos que hacen que la presión arterial, la presión sanguínea baje. Por lo tanto, son usados como antihipertensivos. Son usados en una situación clínica que es la hipertensión arterial. Estos medicamentos son varios, entre esos tenemos los diuréticos, por ejemplo, ¿no? Los diuréticos, los betabloqueantes, los inhibidores de la enzima convertidora, los bloqueantes cálcicos. Es decir, son varios. Cada uno de estos grupos, por distintos mecanismos, baja la presión arterial. Para lo cual es bueno recordar que la presión arterial depende de 2 o 3 factores. Por ejemplo, ¿no? Depende de la fuerza de contracción. Mientras más fuerte se contraiga el corazón, aumenta más la presión arterial. Depende del volumen. A mayor volumen de sangre, mayor presión arterial para un circuito. Si bien no es un circuito estático, ¿no? Pero es un circuito cerrado. Los vasos sanguíneos entre las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas, en ese sentido, terminan conformando un circuito cerrado. Si bien tiene mecanismos reguladores, mecanismos de vasoconstricción y vasodilatación, termina siendo de todas maneras un circuito cerrado en el cual, si le doy más volumen, aumenta la presión. Cuando hay más volumen de sangre, aumenta la presión. Otro caso es cuando disminuye el calibre de las arterias, se achican, las arteriolas se achican, vasoconstricción, es decir, que se achican, todos son mecanismos reguladores de la presión arterial, que son beneficiosos, porque cada vez que cualquiera de nosotros empieza a tener hipotensión o se le baja la presión, se recupera la presión arterial por estos mecanismos reguladores, ya sea por la vasoconstricción, ya sea por retención de líquido, ya sea por aumentar la fuerza de contracción del corazón. Cada uno de estos mecanismos están muy bien y mantienen y regulan la presión arterial. A veces estos mecanismos empiezan a fallar. Cuando empiezan a fallar, bueno, ¿cómo andan ustedes? Hace que la presión arterial suba. Veo gente muy contenta, muy bien. Micaela Vera, la veo con una sonrisa ahí, muy bien. Vasoconstricción. Señorita Vera, la vasoconstricción, que es cuando los vasos se achican, el diámetro del vaso se achica, le genera más presión. Es un buen mecanismo compensador. Un mecanismo regulador muy bueno. Es decir, que si una persona son muy parecidas, está perdiendo sangre, perdió sangre, para que la presión arterial no baje y deje de irrigar los órganos nobles, que son cerebro, corazón, riñón, esos órganos blancos, esos órganos nobles, los vasos se achican, principalmente los vasos periféricos de la piel, músculos periféricos, se achican tanto que la sangre no llega ahí y esa sangre va a ir a los órganos nobles como cerebro, corazón, riñones que dijimos recién. Finalmente, la vasoconstricción es un mecanismo fisiológico bueno. Ahora vamos a suponer que lo que hace es subir la presión arterial. Vamos a suponer que ese mecanismo se enfermó, así como se enferma la vista, que uno ve menos y tiene que usar anteojos, o escucha cada vez menos, o lo que fuere. Es propio de la evolución o propio de una enfermedad. Uno puede haber nacido con problemas visuales y tiene que usar anteojos desde muy temprana edad, o a medida que fue corriendo los años tuvo que usar anteojos. Y eso es, así de la misma manera, a veces fallan estos mecanismos y producen
aumento de la presión arterial cuando en realidad no lo necesita el organismo. Vamos a suponer que a una persona se le produce vasoconstricción sin que no tuvo una hemorragia. No es que le falta líquido, le falta sangre. Sin embargo, el organismo interpreta, porque está enfermo, y produce vasoconstricción y la presión empieza a subir de 120 a 130, 140, 150, 170. Sube porque el organismo está interpretando, está leyendo mal, pensando que le falta sangre, por ejemplo. Entonces, es ahí donde tenemos que empezar a dar algún medicamento para bajar la presión, normalizar esa presión arterial. El primer grupo de medicamentos que vamos a ver se denominan beta bloqueantes. Nosotros sabemos que el sistema nervioso autónomo existe cuando actúa el simpático y actúan los receptores beta 1. Cuando trabaja el sistema nervioso simpático, libera un neurotransmisor que es noradrenalina. Esta noradrenalina actúa en los receptores beta 1 y estos receptores beta 1 aumentan las 4 propiedades. El automatismo, aumentando la frecuencia cardíaca, es decir, que ahí cada vez que actúa esto y estaba la persona en 80 latidos, se va a 120, por la estimulación o por el trabajo del sistema nervioso simpático. La contractibilidad, al aumentar la fuerza de contracción, dijimos recién que uno de los mecanismos por el cual se mantiene la presión arterial tiene que ver con la contractibilidad. A mayor contractibilidad, mayor presión. Por lo tanto, si el trabajo de los receptores beta 1 aumenta la contractibilidad, también aumenta la presión. Y aumenta la conductibilidad y la excitabilidad, y eso producía arritmias rápidas. Esto es lo que vimos la última vez. Que la estimulación del simpático actúa sobre los beta 1 y aumenta las 4 propiedades. Pero si ese receptor está ocupado, cuando viene, no tiene dónde actuar. Por lo tanto, el receptor está ocupado, no va a hacer nada. No va a aumentar las 4 propiedades. Por lo tanto, lo que va a hacer que baje la frecuencia cardíaca, que baje la presión arterial y también que baje las arritmias si las tiene. Por lo tanto, este grupo de medicamentos que se denominan beta bloqueantes, beta por los receptores, está bloqueando beta, bloqueante porque los bloquea, beta bloqueantes. Este grupo no solamente es antihipertensivo, también pueden ser considerados antiarrítmicos, ya que también si tuviera, hace que la conducción y la excitabilidad baje, por lo tanto puede tratarse las arritmias. Vamos a suponer que esta es una célula con su núcleo. La membrana celular, esto que está acá afuera, y el núcleo. Y que esa célula tiene estos receptores que acabamos de nombrar, ¿no? Los receptores beta 1. Vamos a suponer que este es un receptor beta 1. Acá hay otro. Aquí tengo el receptor beta 1, aquí tengo el receptor beta 1 y aquí tengo el receptor beta 1. Normalmente, el sistema nervioso, decíamos que el sistema nervioso simpático, bien, el sistema nervioso simpático libera noradrenalina. Vamos a suponer que la noradrenalina es esto. La libera, esta noradrenalina va, se mete en el receptor que tiene esta forma, justamente como si fuera una llave y una cerradura. El receptor encaja justo, la noradrenalina encaja justo en el receptor beta 1, dijimos que este era un receptor beta 1. Bien, y hace el efecto, hace que la célula aumente la excitabilidad, todo lo que dijimos, ¿no? Bien, ocupa todos los receptores beta 1, a mayor receptores que ocupe, más intensa va a ser la respuesta. Por ejemplo, va a aumentar más la frecuencia cardíaca, va a aumentar más la contracción, etc. Pero vamos a suponer, como dije recién, que doy un medicamento que es competitivo, ¿no? Que decimos competitivo. Lo que hace este medicamento
Este medicamento bloquea el receptor. Viene, yo se lo di por boca, por ejemplo el atenolol, viene y ocupa el receptor. Lo ocupa en forma competitiva el receptor. Cuando se estimula la noradrenalina, se estimula el sistema nervioso, viene la noradrenalina, quiere meterse, ocupar el receptor, pero está ocupado. Es decir, ya no puede actuar porque encuentra el receptor ocupado con el medicamento que le di. Por lo tanto, aquello que iba a hacer la célula no lo va a hacer, porque para hacer lo que tiene que hacer, tiene que ingresar al receptor. Y en este caso, no lo estaría pudiendo hacer porque cuando quiere entrar, actuar en el receptor no puede porque está ocupado. Eso es que los receptores actúan en forma competitiva. Y obviamente, lo que he hecho es una explicación didáctica. Esto que dije es una explicación didáctica para entender por qué cuando digo que se bloquean los receptores, el receptor beta 1, digo que se bloquea en forma competitiva, lo ocupa en forma competitiva, tengo que pensar en este gráfico que hice. Nosotros tenemos estos receptores beta 1, son primos cercanos de los receptores beta 2. Los receptores beta 2 están en los pulmones. También tienen que ver, porque cuando nosotros empezamos a hablar de este sistema, decíamos que el sistema nervioso simpático tiene receptores alfa 1 y alfa 2, y beta 1 y beta 2. Los beta 1 son del corazón, y los beta 2 de los pulmones. Y los receptores beta 2 también va a actuar, también va a bloquear estos receptores beta 2, menos en los receptores beta 1 los bloquea totalmente, en esto los va a bloquear un poco. Y este mecanismo de broncodilatación va a estar un poco disminuido. Ahora, en la normalidad de las personas, no les hace nada. ¿En qué personas podría perjudicar esto? Esto de que tenga disminuido un poco la broncodilatación. En las personas que tienen asma. Muy bien. Claro, perfecto. En las personas que ya tienen un problema respiratorio, lo tienen previo. Y si, por ejemplo, el asma. Si a ese paciente que tiene que usar permanentemente este mecanismo de broncodilatación, lo usa permanentemente, cuando yo se lo saco, aunque se lo disminuya un poco, en una persona que ya tiene una patología, puede ser grave. Puede provocarle broncoespasmo. Y aquí hacemos lo que se denomina siempre, algo que se denomina costo-beneficio. Este receptor beta 2, al bloquearlo, disminuye la broncodilatación, disminuye. En la gran mayoría de las personas no pasa nada, porque no lo necesitan constantemente, porque no lo utilizan, porque anda todo muy bien. Pero en aquellas personas que ya tienen patología previa, necesitan esto. Y acá hago costo-beneficio. ¿Qué significa? Veo cuánto beneficia al paciente y a qué costo, no a costo económico, sino a qué costo orgánico, ¿no? Es decir, que consigo un buen efecto antihipertensivo sin perjudicar su parte respiratoria. Entonces, este costo-beneficio me conviene, porque logro mantener la presión arterial y el costo orgánico que estoy teniendo no es muy alto. El paciente lo puede tolerar. Los receptores beta 2 también están en los vasos sanguíneos. Entonces, dijimos que yo voy a tener unos vasos sanguíneos donde en estos vasos sanguíneos, no los chiquitos, yo voy a tener vasos sanguíneos que son muy chiquititos, que son los capilares, vasos sanguíneos, arteriolas y vasos sanguíneos un poco más grandes y vasos sanguíneos bien grandes. Esos vasos intermedios, que estamos hablando de estos, tienen unos receptores que se denomina beta 2. Tienen estos receptores, los mismos receptores que están a nivel del pulmón, también están en los vasos sanguíneos, en estos vasos sanguíneos. Y lo que producen es vasodilatación. Así como producía broncodilatación, cuando se estimulan estos receptores, producen vasodilatación. Estos
esta arteria, vamos a suponer este vaso sanguíneo, aumenta el tamaño, el diámetro. Entonces está así, normal, y cuando necesita, aumenta el diámetro. Que estos vasos, cada vez que una persona, vamos a suponer que sea un vaso de acá, de la pierna, estoy hablando, este vaso que está aquí, está acá en las piernas, ¿no? Cada vez que la persona camina o hace ejercicio, necesita mejorar la circulación. Por lo tanto, esto se agranda para que vaya mejor flujo. El corazón se pone mucho más rápido, bombea más rápido sangre, y esa sangre hace que tenga que ir, en este caso, a las piernas, porque necesita mayor flujo sanguíneo. Con lo cual, al requerir mayor flujo sanguíneo, los receptores beta 2 estimulan el vaso y esto se dilata, produce vasodilatación. Cuando le doy este medicamento, lo que pasa es que evita esto. Este medicamento va a actuar menos, como dijimos hace rato, actúa menos. No es que tenga una respuesta grande como la que tiene a nivel de los beta 1. Es una respuesta que bloquea los beta 2, no en forma total, como así en el pulmón, pero un poco los bloquea. Normalmente esto se dilataba cuando necesitaba, estaba ahí y se dilataba, y ya está, dejaba pasar la sangre y no había problema. Pero vamos a suponer que hay una persona que tiene, los vasos sanguíneos ya los tiene enfermo, del vamo ya lo tiene enfermo, es decir, esto está achicado y esto, por cualquier motivo, esto es didáctico, vuelvo a insistir, para entender el mecanismo. Por alguna razón, estas paredes han ido acumulando calcio, acumulando colesterol y se han achicado. La luz de la pared está achicada. Por lo tanto, el flujo sanguíneo que venía, el flujo sanguíneo ya está disminuido. Este flujo sanguíneo está disminuido. ¿Por qué? Porque ya venía con una disminución, con una enfermedad. Es decir, venía el flujo sanguíneo, quiere pasar y encuentra que esto está disminuido porque está enfermo. Las paredes se han engrosado. Entonces, los beta 2, que funcionan muy bien, lo que hacen, dilatan esto. Lo dilatan. Hacen que esto se dilate. Entonces, la circulación pasa bien. Ahora, esta vasodilatación la usa permanentemente, porque cuando no la usa, como esto está muy chico, se achica demasiado y pasa poco flujo de sangre. Entonces ya está usando esta vasodilatación, lo está usando, y cuando yo, por más chico que sea, que bloquee este receptor, ya no puede dilatarse mucho más. Esto ya no puede porque lo está usando ya, o sea que se dilata un poquito, pero no mucho más. Por lo tanto, cuando necesite sangre del otro lado, no va a pasar la sangre necesaria. No va a tener esta capacidad de dilatarse. Y si la persona ya tenía esta vasculopatía periférica, tenía esta enfermedad de los vasos sanguíneos, la va a empeorar. Entonces, en este paciente yo no le puedo dar, tengo que hacer costo-beneficio, como en el anterior. También produce hiperglucemia. Los betabloqueantes producen hiperglucemia. Es decir, que si la persona, normalmente cualquiera de nosotros, salvo que hay alguno diabético, le dan un betabloqueante y aumenta la glucemia, no hay problema porque la insulina lo va a neutralizar. O sea, cada vez que aumenta nuestra glucemia, aumenta la insulina. Y con eso baja la glucemia. Ahora, si la persona es diabética y ya no puede generar insulina, y le estoy dando este betabloqueante, va a aumentar, va a hacer que esté más hiperglucémico. Entonces, acá tenemos 3 contraindicaciones relativas, se llaman contraindicaciones relativas. Si el paciente tiene enfermedad respiratoria, es costo-beneficio. Voy a darle el medicamento, el betabloqueante, y voy a tener que medirlo. Si el paciente es panvascular, lo mismo. Si el paciente es diabético, lo mismo. En todas estas personas es una contraindicación relativa. Yo tengo que agarrar y evaluar al paciente en forma individual la dosis, si la tolera, si no empeora su enfermedad de base. Si no la tolera o empeora la enfermedad de base, tengo que suspender el tratamiento y darle otro medicamento. Bien. A veces, el corazón, si nosotros recordamos, vamos al músculo cardíaco. El músculo cardíaco se contrae y eyecta sangre.
Y muy bien, alguien dijo recién que la presión arterial depende de la fuerza de contracción. A mayor fuerza, mayor presión arterial. ¿Hasta ahí me siguen? Pero vamos a suponer que el músculo del corazón está enfermo y no se contrae bien. Al no contraerse bien, no eyecta bien la sangre hacia adelante. Eyecta menos sangre porque no se puede contraer. Eso se llama insuficiencia cardíaca. Cuando el corazón es insuficiente para las necesidades que necesita, las necesidades que están después del corazón, cada vez que eyecta, cada vez que se contrae, eyecta la sangre y esa sangre llega al cerebro, a todos los órganos. Pero cuando se contrae poco, le llega poca sangre al cerebro, a los riñones, a los pulmones, al intestino, a todo lo demás. Entonces ya tiene una enfermedad, que es la insuficiencia cardíaca. Si yo le doy un beta bloqueante, va a ser más insuficiente. Es decir, que en la insuficiencia cardíaca yo no le puedo dar, eso es una contraindicación absoluta. Los beta bloqueantes están contraindicados en la insuficiencia cardíaca, porque dijimos que disminuye la contractibilidad. Dijimos baja las 4 propiedades, y en las 4 propiedades está la contractibilidad. Si baja la contractibilidad en un corazón que ya está enfermo, que ya no puede contraerse bien, va a empeorar su enfermedad y lo va a llevar a terapia intensiva. Por lo tanto, los beta bloqueantes sí tienen una contraindicación absoluta en la insuficiencia cardíaca, contraindicación relativa en todas las demás situaciones que vimos. Entonces, ¿cuáles van a ser los cuidados de enfermería? ¿Qué controles tengo que hacer antes de administrar un antihipertensivo? Antes de administrar un beta bloqueante, ¿qué controles tengo que hacer? La respuesta es... Tomar la hipertensión. Tomar la hipertensión. Exactamente. Tomar la atención anterior. La presión sanguínea, entonces, o la presión arterial, presión sanguíneas, antes de administrar el medicamento y después. Ahora, si la presión sanguínea es de menor a 100, es de 100 o menor, yo no le tengo que dar el medicamento. Voy con la pastillita, le tomo la presión, tiene 100 de sistólica, vieron que, o la máxima sistólica, tiene 160, 150. 100 de máxima, 50 de mínima. No se lo tengo que dar al medicamento, porque ya tiene la presión baja. Tengo que ir y preguntarle al médico, facultativo, esto es trabajo en equipo. Estimado doctor, estimado médico, tiene 160, ¿le doy el beta bloqueante? ¿Le doy el atenolol o no? Pero a mí os he dicho que los beta bloqueantes también bajan la frecuencia cardíaca, porque bajan el automatismo. Entonces voy a controlar el pulso. Si el pulso está en 60 o menos, voy a preguntar, voy a ir al facultativo y le voy a preguntar, tiene 60 de frecuencia cardíaca por pulso, ¿no? ¿Le doy o no le doy el beta bloqueante? Y ahí, de acuerdo al objetivo terapéutico, te van a decir, dáselo o no se lo dé. Uno de los cuidados que tengo que hacer como enfermero son estos. Controlar la presión arterial y ver, de acuerdo a esto, si le voy a administrar o no. Controlar el pulso y ver, de acuerdo a esto, si le voy a administrar o no. Ver si tiene patología respiratoria, y si lo tuviera y lo tiene indicado, avisar al médico o en su defecto, valorarlo, posteriormente valorar la respiración, valorar la glucemia, valorar la perfusión de miembros inferiores, porque son todos aquellos lugares donde hace efecto los beta-2, los beta bloqueantes. Este medicamento, el atenolol, viene en comprimidos y en ampollas. Las ampollas se dan en terapia intensiva, o sea que no lo vamos a ver. Pero sí vamos a ver los comprimidos. Tiene 25 a 50, viene de 25, 50 y 100 miligramos los comprimidos. La dosis, dijimos que tiene una dosis de tolerancia. ¿Vieron que yo les decía que voy a ir probando el medicamento? Siempre le doy 25 miligramos cada 12 horas. Le doy 25 miligramos y voy mirando la presión arterial, la glucemia, la parte respiratoria, la parte de perfusión periférica, voy viendo. Si lo tolera, paso a la de mantenimiento, que puede ser 50 a 100 miligramos día. Estamos hablando que se puede dar por vía oral, que es el ejemplo que le di, que por lo habitual todos ustedes van a dar vía oral, y para dar vía endovenosa el paciente tiene que estar monitorizado, tiene que tener un monitor. La dilución no la vamos a ver, pero siempre tengo que controlar cuando doy la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, obvio. Y las precauciones de enfermería, controlar tensión arterial y frecuencia cardíaca y ver esto.
menores de 100 de sistólica, menor de 60 de latidos por minuto y así. Todo eso son cuidados de enfermería. Controlar la glucemia, ver la parte respiratoria, ver la circulación periférica y tener en cuenta que si tiene signo de insuficiencia cardíaca, no se puede administrar el medicamento. Es decir, si tiene RARE, si tiene edemas periférico, todo esto si tiene ingurgitación yugular, son signos de insuficiencia cardíaca. Si tiene signo de insuficiencia cardíaca, no le puedo dar este medicamento. Cariños, nos vemos el lunes, martes que viene.